¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Uno Noticias. Me da muchísimo gusto saludarles a nombre de todo el equipo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Ya miércoles, mitad de semana, y comenzamos con la información. Y es que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que personal de las Fuerzas Armadas detuvieron a uno de los probables responsables del homicidio del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, asesinado el pasado día 15 de febrero. En un escueto comunicado, la dependencia dio a conocer que el arresto se realizó en un operativo desarrollado por personal del Ejército en un lugar y fecha no especificados y que en breve se ampliará los datos. En tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, confirmó que Barack Obama recibirá en Washington el próximo jueves 3 de marzo a su homólogo, el presidente Felipe Calderón. Según Carney, la reunión se da en el marco de la cooperación bilateral contra el crimen organizado. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, aseguró que a pesar de las denuncias, el secuestro de migrantes sigue en aumento. Reportó que de abril a septiembre de 2010 se registraron 214 casos de secuestros masivos, esto en 15 estados de la República, con 11.333 víctimas, de las cuales el 44.3% provienen de Honduras. Los agravios que se dirigen en su contra no solamente suele ser privarlos de la libertad, sino que identificamos también actos de violación sexual, la privación de la vida de algunos de ellos, maltratos y torturas a las que son expuestos y que están documentadas en el informe e inclusive en los testimonios que hemos agregado al informe en la parte final. Y por su parte, el padre Alejandro Solalinde afirmó que el reporte retrata la inacción por parte de las autoridades, además de acusar que muchas de las remesas en la nación son pagos de rescate. Desgraciadamente, registra el aumento de secuestros. También revela la inacción, la inactividad, insensibilidad y responsabilidad de algunas autoridades de los 3 niveles de gobierno. Lamentablemente, sigue diciendo, retratando la situación de deshumanización que vivimos, donde el ser humano no importa, es dinero, es una minita, hay que sacarlo a como dé lugar. Ayer el Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de decreto de la nueva ley de migración con alrededor de 50 reservas en los artículos y se espera que en la sesión de mañana se discutan en lo particular. Con 84 votos a favor y 15 en contra, se aprobó en lo general la ley de migración, la cual pretende otorgar una amplia protección a los derechos humanos de los migrantes. Yo creo que es una ley bastante buena, que favorece mucho la política migratoria de México hacia el exterior, hacia los migrantes que vienen a nuestro país. Con esta ley, ahora la Secretaría de Gobernación podrá dirigir la política migratoria del país. Es un paso muy importante, no teníamos un ordenamiento, teníamos una ley de población y que ahí pues venía algunos capítulos, pero de manera muy limitada, entonces ya tenemos un ordenamiento completo que en primer lugar respeta los derechos de los migrantes, los derechos humanos. Esta reforma permitirá generar el marco legal para evitar situaciones trágicas como la muerte de 72 migrantes en Tamaulipas. Aún falta aprobar la ley en lo particular, para lo cual quedan 50 reservas que serán tratadas por los partidos políticos en la próxima sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Desde la Ciudad de México, para Uno Noticias, Jesús González. Y también en el Senado, pero el de Arizona, en los Estados Unidos, por 7 votos contra 6, una comisión aprobó un proyecto de ley contra los inmigrantes indocumentados, la cual contempla un plan para negar la ciudadanía automática a los hijos de indocumentados. Incluso obliga a que las escuelas obtengan información sobre el estado legal de los estudiantes y que lo reporten a las autoridades si los padres no presentan los documentos necesarios o si estos parecen falsos. El proyecto, impulsado por el senador republicano Russell Pierce, pasará al Pleno del Senado para la votación final. Luego de que las relaciones entre México y Francia se tensaron por el caso Cassé, el Pleno del Senado de la República decidió por unanimidad citar a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para que explique el contraste entre la determinación mostrada en el diferendo con Francia y la tibieza gubernamental ante los hechos en los que participan funcionarios estadounidenses en nuestro país. En tanto, el consejero diplomático del presidente Nicolás Sarkozy, Jean-David Levitt, dio a conocer que el gobierno francés desea mantener el año de México, aunque insistió en la solicitud para el traslado de Florence Cassé. Y luego de 3 meses de haber sido secuestrado, esta mañana fue liberado el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Arturo Contreras Gómez,
quien fue privado de su libertad el pasado 25 de noviembre del 2010. Al momento de su captura, Contreras Gómez formaba parte de una red ciudadana que impulsaba la candidatura a gobernador del alcalde de Acapulco, Manuel Añorme Baños. El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, llamó a consolidar una política de Estado en materia de protección civil y a dejar atrás la cultura del desastre al encabezar la presentación de las nuevas reglas y lineamientos del Fondo de Desastres Naturales. También desarrollando una nueva cultura de protección civil para reducir al máximo los efectos negativos de los fenómenos naturales mediante un manejo integral del problema. Por ello, más allá incluso del fortalecimiento de los instrumentos financieros, debemos tener la determinación de avanzar hacia el manejo profesional de riesgos y daños. Todo esto tiene como objeto inspirador el beneficio de la población que puede ser afectada por un fenómeno natural perturbador. Este año, cada quien debe hacer la parte. Miguel Ángel Toscano renunció a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. El funcionario argumentó motivos personales para separarse del cargo, acto que se dará oficialmente el próximo 28 de febrero. De acuerdo con la Secretaría de Salud, su lugar sería ocupado por Miquel Arriola, jefe de la Unidad de Legislación de la Secretaría de Hacienda. Tras apoderarse de las acciones del nuevo grupo aeronáutico que incluye Mexicana de Aviación y sus filiales, PC Capital anunció que va a contratar a 4,000 empleados una vez que se lleve a cabo la inversión y el proceso de liquidación del personal sindicalizado y de confianza, a cerca de 8,000 personas. Una vez que se obtengan las autorizaciones correspondientes del gobierno federal, los inversores encabezados por Alejo Peralta inyectarán $200 millones y al grupo actual podrían sumarse personajes e instituciones extranjeras. Y después de las declaraciones del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de que con 6,000 pesos es suficiente pagar coche, colegiatura e hipoteca, esto provocó reacciones en su contra. El secretario de Hacienda declaró que con 6,000 pesos mensuales se puede pagar casa, coche y escuela particular, lo que dividió la opinión de los senadores. Según Ramiro Hernández, este error del secretario solo puede significar que su información no está actualizada. Por su parte, el panista Santiago Krill aseguró que el trabajo en la Secretaría de Hacienda se está realizando adecuadamente. Ya la propia Secretaría contextualizó esa afirmación, ya dio la explicación. Y aquí lo importante es señalar que el país está creciendo al 5.5% en su economía. Es un crecimiento inusitado para México. Según los legisladores, es imposible pagar estos servicios con 6,000 pesos, lo cual aseguran demuestra que el secretario se entusiasmó con las cifras macroeconómicas y mostró que no sabe cómo están las cifras microeconómicas. Desde la Ciudad de México, para Uno Noticias, Jesús González. Y antes de despedirnos, algo bueno que contar. Hoy el Instituto Politécnico Nacional cumple 75 años de formar profesionales que ayudan a impulsar nuestro país. En la ceremonia de inicio a los festejos, el presidente Felipe Calderón recibió una medalla conmemorativa y reiteró su compromiso con la educación superior pública. El IPN llega en este 2011 a 75 años de vida, apreciado y distinguido por la sociedad mexicana por su contribución esencial al desarrollo nacional. Hoy, como ayer, con otras dimensiones, el Instituto sigue trabajando con el objetivo de servir cada vez mejor a la sociedad mexicana. Hoy, como ayer, es una pieza fundamental del Estado mexicano. Hoy, como ayer, con la mira puesta en el futuro. Es un honor para mí el poder celebrar con ustedes estos primeros 75 años del Instituto Politécnico Nacional. El Poli, como los mexicanos lo llamamos y lo queremos, es un actor estratégico en la construcción del México moderno que hoy tenemos. Son 75 años de cumplir cabalmente su misión y lema, la técnica al servicio de la patria. Como solemos decir en el Politécnico, 1, 2, 3.